Las causas de la independencia de Chile. Primera parte. América antes de la Revolución. América, año 1806. Había una vez, en un país muy lejano, un grupo de gente disconforme con sus condiciones de vida actual. Ellos eran Francisco y Pedro, ambos criollos, que luego de estar tanto tiempo a los pies de los españoles, decidieron que era hora de un cambio. Francisco estaba cansado de sacrificar tantas cosas en su vida. No poder ver a su amada esposa Dulcinea ni a su querido hijo Felipe, debido a grandes jornadas de trabajo comerciando, sabiendo que, por más que sudase, nunca iba a poder tener el trato de un español. Pedro, por el otro lado, estaba junto a Francisco y creía firmemente que el cambio que había que hacer en la nación era instalar un modelo republicano que se basase en la división de los poderes del Estado para poder elegir así a sus autoridades. Pedro y Francisco deciden luego juntarse después del trabajo de Francisco y discutir una estrategia que lograse finalmente la autonomía del reino español, para después proponérsela a sus queridos hermanos criollos. Francisco comienza la conversación en un tono calmado y le cuenta a Pedro sobre la independencia de Estados Unidos en el norte, que ya se había librado de los colonizadores ingleses hace más de 3 décadas. Ellos eran el ejemplo que debían seguir. Pedro súbitamente se enoja y le dice a Francisco que vuelva al mundo real. Estados Unidos, al lograr su independencia, poseía una buena situación económica. Tenía industrias en el norte y grandes plantaciones en el sur. Nosotros no tenemos las mismas condiciones que ellos, le remarca con ira. Francisco, en un tono alterado, le dice a su amigo Pedro que realmente él tiene la razón. Le dice que lo que mencionaba era solo para motivarlo, ya que estaba cansado de que los españoles se quedaran con todo el poder político y se creyeran superiores a ellos solo por el hecho de haber nacido en el país europeo. Pedro, un poco avergonzado por haber reaccionado de aquella manera con su querido amigo, termina recuperando la compostura y diciéndole a Francisco que él tiene la razón. No puede esperar más tiempo, lo que hay que hacer es dar vuelta a la mesa, lograr la anhelada autonomía. Y así, Francisco y Pedro se quedaron de juntar con sus queridos hermanos criollos y, con sus corazones llenos de esperanza, terminar convenciéndolos que se unieran a este cambio monumental que esperaban lograr en un futuro cercano. Segunda parte. Revolución Francesa y cautiverio de Fernando VII. Mientras tanto, en España, 1807. España, en los años del reinado de Felipe VII, estuvo marcado por una gran desigualdad social. Por un lado estaba el alto clero, conformado por obispos y abades, que poseían una gran fortuna y nobleza otorgada por el rey. Y por el otro lado, segregados de los nobles, habían cientos de miles de indigentes, que estaban cansados y listos para un motín de la corona. Fernando no fue una persona filántropa, le gustaba tener poder y le encantaba demostrarlo. En sus cuadras personales llegó a poseer casi 2000 caballos para su uso propio, y al ser un gobierno absolutista y tener todo el poder, decretó como una obligación que todas las personas mayores de 7 años comprasen 3 kilos de sal anuales, siendo este un producto costoso. En Francia, Napoleón Bonaparte, hijo de Carlos María Bonaparte, abogado con muchos problemas de dinero durante su vida, poseía una pequeña nobleza y gracias a estas conexiones logró que Napoleón y su hermano mayor, entre los 8 hermanos que eran, entrara becado al prestigioso colegio de Eton. En aquel colegio, Napoleón destacaría en ámbitos como la matemática, la cual luego le ayudaría a entrar a la escuela militar de Brienne, donde saldría a los 17 años de edad.
Luego del fallecimiento de su padre, surgirían ideas revolucionarias que lo llevarían a crearse muchos enemigos, como el mismísimo héroe de guerra Paoli. Napoleón luego tendría algunos altos y bajos en su carrera, como cuando fue promovido a general de brigada, pero luego es inmediatamente encarcelado en la fortaleza de Antibes debido a sospechas, donde al ser liberado tiene que empezar de cero. De a poco, Napoleón iría ganando crédito y aliados, hasta convertirse en el mejor conquistador del mundo. En el año 1808, Napoleón, buscando conquistar toda Europa y terminar con la monarquía, se acerca al rey Fernando VII y habla con él acerca de crear una alianza para conquistar Portugal. El rey, al tener una milicia insuficiente en el momento, decide aceptar y ambos firman el Tratado de Fontainebleau, dejando así a Napoleón y sus tropas cruzar España libremente hasta Portugal. Napoleón, junto a sus tropas, entran a España y deciden no cumplir el tratado y conquistar España también. El rey, indignado por la traición de Bonaparte, no es capaz de hacer nada contra la gran ofensiva del francés y tampoco contra los grandes refuerzos ingleses que llegaron en el auxilio de España. Finalmente, derrotado, Fernando es capturado por Bonaparte y el trono de España es otorgado al hermano mayor de Napoleón, José Bonaparte. Las noticias de cautiverio de Fernando se van a esparcir rápidamente a América, abriendo una brecha para los nativos de la zona de hacer cambios. Tercera parte, respuesta de América y eventual primera Junta Nacional de Gobierno. De vuelta en América, año 1810. Francisco y Pedro, al escuchar las noticias de lo sucedido en Europa, están más motivados que nunca para actuar y cumplir los cambios que tenían en mente. Francisco le señala a Pedro que el poder de los españoles está más débil que nunca y que el poder ahora le pertenece a la gente. Pedro, un poco pensativo, le pregunta a Francisco si hay algo que puedan hacer actualmente para demostrarle el poder de los criollos. A Francisco se le ocurre la idea de hacer algo nunca antes hecho: detener al actual gobernador García Carrasco, quien hace poco había deportado a 3 políticos inconformes del gobierno español: Antonio Valle, Antonio Rojas y Antonio Vera, a quienes mandó al Callao. Su conducta era inaceptable entre los colonos, y por lo tanto Francisco y Pedro juntan a sus vecinos, a los criollos, y crean un cabildo abierto, con el objetivo de obtener la renuncia del gobernador y después crear una junta de gobierno. Días después de la junta entre Francisco y Pedro, empieza el esperado cabildo abierto. Todos los hombres están en una sala debatiendo, cuando en medio del fervor de la discusión entra una persona. Esta persona resulta ser un representante de la Real Audiencia, que, urgido al escuchar la creación de este cabildo, va a intentar que esta sublevación no crezca en envergadura e intentar llegar a un acuerdo no perjudicial para el poder español. La propuesta del representante desconocido para los miembros del cabildo va a ser la renuncia inmediata del gobernador Carrasco García. A este se le iba a cambiar por el militar de más alta graduación, Mateo de Toro Zambrano. A cambio, no se realizaría la junta de gobierno que los integrantes del cabildo querían hacer. Finalmente, todos los integrantes del cabildo van a aceptar la renuncia de García Carrasco y el reemplazo por Mateo de Toro Zambrano. A cambio, no se realizaría la junta de gobierno que los integrantes del cabildo querían hacer.
Finalmente, los integrantes del Cabildo van a aceptar la renuncia de García Carrasco y el reemplazo por Mateo de Toro Zambrano. Y aunque no se logró una junta de gobierno en ese instante, la idea fue tomando una fuerza entre la gente, y este Cabildo abierto fue finalmente el paso que llevaría a la primera Junta Nacional de Gobierno. ...16 de julio de 1810... Mateo de Toro Zambrano, con 83 años de edad, hombre de frágil memoria y de poco carácter, es fácilmente convencido por los criollos de crear una Junta Nacional de Gobierno, debido al medio de una revuelta social inminente por parte de los criollos disconformes. Se va a fijar una ficha para la Junta. Sería el 18 de septiembre de 1810, con Mateo Toro Zambrano, que es obligado a ser presidente. De este modo se realiza la primera Junta Nacional de Gobierno, con todos los criollos muy emocionados. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde del día acordado, estuvieron los 9 miembros designados arduamente discutiendo temas. Acordaron finalmente entre 4 puntos. Decidieron que había que agrandar y reorganizar las tropas chilenas debido a la preocupación de una conquista napoleónica en el continente. Decidieron convocar a un Congreso Nacional, el cual decidiría la mejor clase de gobierno para Chile durante el cautiverio de Fernando VII. Declararon el libre comercio internacional, liberando el impuesto de diversos objetos, como los mapas y los libros, y por último van a establecer comunicaciones con la Junta de Buenos Aires, aliándose ante un inminente ataque por parte del Virreinato del Perú. Y así es como se va a empezar el proceso de independencia en Chile. Todo logrado gracias al gran esfuerzo de personas como Francisco y Pedro, criollos que se atrevieron a desear más, a seguir sus sueños, sin querer ser opacados por una sociedad arbitraria. Voz: Maximiliano Arancibia. Imágenes: Isidora Yangua. Camarógrafo: Andrés Moya.